A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. ANDA fue fundada en 1933. Era otro Uruguay, era otro contexto. Sin embargo, hoy sigue siendo protagonista de primera línea en la economía social de nuestro país. La sigla ANDA significa Asociación Nacional de Afiliados. Es una institución sin fines de lucro que en este 2018 está cumpliendo 85 años. Es interesante repasar algunos números. Cuenta con más de 260.000 socios y tiene sucursales en todos los departamentos del país. ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo, facilita préstamos al consumo, garantías de alquiler, servicios médicos, turísticos. Ofrece además otras prestaciones como el pago de pasividades o los giros de dinero. Al frente del Consejo Administrativo de este gigante se encuentra Elisa Facio, una ingeniera en sistemas que accedió al cargo de presidente en 2015, pero en realidad lleva en total 20 años trabajando en esta institución. Con ella es que vamos a conversar a partir de este momento. Elisa, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Yo decía, ANDA está presente en todo el país. Tiene 48 oficinas, mueve miles de millones de pesos en sus servicios. Ustedes cuando la presentan dicen la solidaridad organizada. Ese es como el eslogan, ¿no? Pero a ver, ¿qué es en definitiva ANDA? Bueno, ANDA es una asociación civil sin fines de lucro y fue fundada hace 85 años por un grupo de trabajadores y jubilados que se cuestionaban cómo iban a resolver sus problemas de la vida cotidiana después de la jubilación. Entonces se les ocurrió organizar una asociación de naturaleza mutual, o sea, mutual en el sentido de que cada uno ponía una cuota para crear un fondo y de ese fondo después iban a resolver los problemas que necesitaran. Por eso nosotros hablamos de la solidaridad organizada, porque en definitiva hay una solidaridad en el hecho de que la asociación funciona por el aporte de los socios. Y por eso decimos que construimos con el aporte de todos nuestros socios. O sea, es algo que sigue siendo así hoy. O sea, la naturaleza mutual sigue existiendo. Sí, está de por medio, está como telón de fondo el concepto de economía social. Yo lo mencioné hace un rato. A ver, Correcto. ¿cómo? El tema de la economía social es porque en la economía tradicional, digamos, el éxito de los negocios se mide por los resultados económicos. En cambio, en la economía social, el éxito de los negocios no son los resultados económicos, son el bienestar de la sociedad, el bienestar de los socios y el bienestar de la comunidad. Entonces, en ANDA, el bienestar de los socios y de la comunidad es un objetivo primordial, te diría que más importante que los objetivos económicos. Los resultados económicos son necesarios, porque siempre decimos que, bueno, si en definitiva no estamos bien administrados, no hay cómo hacer solidaridad. Claro. Pero ¿existen otras organizaciones de este tipo en la sociedad uruguaya? Pienso, por ejemplo, en algunas cooperativas, ¿no? Existen cooperativas, no con el volumen tan grande que tiene ANDA, pero la verdad que así, tal cual, como es ANDA como asociación, con tantos, digamos, modelos de negocios distintos o dominios distintos dentro de la misma organización, la verdad que no conocemos. ¿ANDA se dirige a todos los sectores de la sociedad o se focaliza en algunos en especial? ANDA se dirige a todos los sectores de la sociedad. En el sentido de que cualquier persona que se presente y cumpla con las condiciones, que básicamente son ser mayor de edad y tener un ingreso, puede ser socio de ANDA. Tradicionalmente fue una asociación que de alguna manera fue el recurso de sectores más necesitados. Ya hoy, imagínate que con 260.000 socios hay de todo. De todas maneras, sí tenemos un público que viene a ANDA porque considera que ANDA la acompaña en sus necesidades. Entonces, te puedo contar que más del
75% de los socios tienen ingresos menores a 40.000 pesos. Ujú. O sea que estamos hablando de... También tenemos socios que de repente tienen ingresos de más de 200.000 pesos, pero no son la mayoría. La mayoría de los socios tienen ingresos menores a 40.000 pesos. Y en cuanto a edades, ¿hay un perfil especial? En cuanto a los edades, socios de ANDA? también tenemos de todo, la mayor Pienso cantidad. en el origen que señalabas recién. Cuando se creó fue una inquietud de personas que tenían que encarar su periodo de retiro, ¿no? Entonces, Sí, ¿está volcado hacia las personas de la tercera edad, ANDA? Hay que pensar que antes era así, teníamos una mayoría, cuando yo empecé a trabajar en ANDA, más del 60% de los socios eran pasivos, pero ahora no es así, ahora es menos. También hay que pensar que hace 85 años el acceso al crédito de los pasivos era mucho más limitado que el acceso al crédito hoy. Por ponerte un ejemplo, hoy el BPS da préstamos, Claro. cosa que hace 20 años no ocurría. Ujú. Entonces, eso también se fue modificando. La mayoría de nuestros socios tienen entre 35 y 50 años. Y también hay jóvenes. Veía También hay jóvenes. en la escala de cuotas, porque la cuota depende del ingreso, ¿no? Sí. Hay una categoría llamada suscriptor joven. Y efectivamente penetra en ese sector de la población. Sí, en realidad sí, el suscriptor joven es un concepto diferente. En ANDA el socio tiene derecho a los servicios y también tienen derecho a los servicios su cónyuge y los hijos hasta los 21 años. El suscriptor joven es una herramienta que incorporamos hace unos años porque nos pasaba que a veces había hijos que cumplían los 21 años pero seguían estudiando y de repente estaban en un tratamiento odontológico o estaban ya acostumbrados a atenderse con determinado médico. Entonces, para darle una continuidad, hicimos esa posibilidad de suscriptor joven que se paga una cuota más chica pero y tiene derecho, digamos, a mantener los servicios hasta los 25 años. Quedó dicho recién eso, de que tiene derecho a los servicios de ANDA no solo la persona Correcto. que se anota, Sí. no solo el socio, sino su familia. Así que esto de 260.000 es un número que hay que colocar en ese contexto. Y nosotros calculamos entre 750.000 y 800.000 personas a las que llegamos. Ahí está. O sea, los servicios de ANDA, el impacto de ANDA llega a unas 700.000, 800.000 personas por la Correcto. vía de las familias de los socios, ¿no? Correcto. Y una última pregunta a propósito de ese padrón. Llama la atención que hay más en el interior que en Montevideo. La distribución es despareja, ¿no? Sí, siempre fue más o menos mitad y mitad. Ahora tenemos un poco más en el interior, aunque la diferencia, viste, que no es muy grande. ANDA tiene esa característica de haber estado en el interior desde el principio, o sea, se fundó en el 33 y en el 36 ya teníamos una sucursal en Mercedes. Eso es muy simpático, Mercedes fue la primera sucursal porque el presidente de ANDA de la época era de Mercedes. Entonces, esas cosas tan familiares. Y tenemos presencia en el interior desde hace muchísimos años y estamos en lugares donde de repente sí somos digamos, la única herramienta que tiene la población. Y me queda una más todavía. ¿Cuánto tiempo permanece como socio alguien que se anota en ANDA? Es decir, ¿hay rotación o no? Hay rotación, pero hay una masa muy grande de socios que permanecen toda la vida. Tenemos, cuando los socios cumplen 50 años de socios, se les da la categoría de socio honorario y todos los meses yo firmo muchas cartas, les mandamos una carta, un regalito y dejan de pagar la cuota social. Y yo todos los meses firmo muchas cartas de socios que cumplen 50 años de socios. Hay, digamos, una fidelidad muy grande. Si bien en 260.000 también hay una rotación, hay gente que de repente se hace socia para una cosa puntual, termina con eso y se borra el padrón. Como ya mencioné, bueno, cada persona afiliada paga una cuota mensual de acuerdo a sus ingresos. A ver si la tabla está actualizada. De 0 a 10.000 en ingresos pagan 495 pesos. Sí. Si son socios afiliados antes de junio de 2015, si son después de junio de 2015 es más alta la cuota, ¿no? Eso te lo explico. En realidad, la cuota de ANDA históricamente incluyó el servicio fúnebre. En junio de 2015, el Consejo Administrativo de la época resolvió que no se iba a ofrecer más el servicio fúnebre, no se iba a ofrecer más. Entonces, a los socios viejos, a los anteriores a esa fecha, se les tenía que mantener el servicio porque claramente había sido el compromiso
y los posteriores no, y por eso la diferencia. Ahí está. Pero entonces, bueno, la cuota es del orden de 495 a 578, sí, ¿no? Ahí está. Y los pasivos con ingresos nominales menores a 10.300 pesos pagan 275. Sí. Ahí tenemos una idea de las cuotas. Bueno, pagando esa cuota se tiene derecho a una serie de prestaciones. ¿Cómo ha evolucionado eso, la gama de servicios y prestaciones? Nosotros tratamos de acompañar las necesidades de los socios. En realidad tenemos un contacto muy cercano con los socios, un vínculo muy estrecho, y siempre estamos viendo, bueno, cuáles son las necesidades que van teniendo. Y así vamos tratando de modificar los servicios o incorporar cosas nuevas que, bueno, que puedan surgir. Ahora me viene a la mente, lo último que incorporamos es un servicio de teleasistencia. Digamos, cuando el MIDES hizo un llamado para empresas que querían ofrecer el servicio de teleasistencia, a nosotros nos pareció que podía ser interesante para nuestros socios y nos prestamos y somos un prestador de ese servicio. Teleasistencia dirigida sobre todo a personas de tercera edad, o no necesariamente. En general, de tercera edad es un servicio para personas que necesitan apoyo y están solas en la casa. Capaz que no es una persona de tercera edad, pero es una persona que de repente necesita apoyo. Es eso del botoncito que pulsás, que lo llevas colgado o en una pulsera y te dispara una llamada automáticamente que se atiende en nuestro call center y ahí se evalúa si se llama la emergencia móvil, si se llama un familiar o... Eso es lo más nuevo, digamos. Eso es lo más nuevo. Lo que siempre tratamos es, digamos, si se trató la organización desde siempre, es ir incorporando servicios. Por ejemplo, el préstamo en efectivo es un servicio que no existió toda la vida. Se incorporó allá por finales de los 90. Es algo que antes, y lo mismo que la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no existía. O sea, hasta el año 98, yo te contaba hace un ratito, existía la orden de compra. La gente iba a la zapatería, elegía los zapatos, venía ANDA, firmaba un vale, se llevaba un papelito con el que volvía a la zapatería y se llevaba los zapatos. En el año 98 se hizo toda una reingeniería de los sistemas informáticos y se incorporó el plástico, digamos, la compra automática. Sí, a ti te tocó ser protagonista de ese cambio desde la dirección de informática. Justo entré en ANDA en ese momento, yo no era directora de informática, yo entré como parte del equipo de proyecto y estuve en ese proyecto que fue cuando ingresé, y realmente el crecimiento brutal que se dio después en la organización vino mucho de la mano de ese cambio, porque obviamente hoy damos más de 300.000 préstamos por mes, muchos son a través de la tarjeta de crédito, o sea, el crédito solidario es muchas veces a través de la tarjeta de crédito, y obviamente es imposible que eso se pudiera haber hecho atendiendo en los mostradores. Así que entonces lo que ha ocurrido a lo largo de estos años es un incremento de ese portafolio de servicios. Correcto. Y sobre todo, y muchas veces modificación de los servicios ya existentes. Otro cambio importante que se hizo en aquel momento fue que se empezaron a pagar los alquileres en cuentas bancarias. O sea, si tú eras propietario y tenías un apartamento que lo alquilabas a través de ANDA, todos los meses tenías que ir a ANDA y en una caja de un mostrador te pagaban el alquiler que le habían cobrado al inquilino. A partir de ese momento se empezaron a hacer todos los pagos de alquiler por transferencias bancarias. Y todas esas cosas facilitan mucho, porque el tema de la operativa, digamos, electrónica, siempre... ¿De qué momento es ese cambio entonces? También es del 99. O sea que ustedes de algún modo se adelantaron a la bancarización. Nosotros nos adelantamos a la bancarización, de hecho... Pese a que con la ley de inclusión financiera han tenido algunos problemas, ¿no? Sí, tuvimos... Ahora lo hablamos aparte. Pero entonces ese cambio fue importante. Sí, ese cambio fue importante. O sea, en la reingeniería que se hizo con motivo del año 2000... En el año 2000 estaba todo aquello, ¿se acuerdan de que los problemas de los sistemas informáticos y que las cosas no iban a funcionar? Entonces ANDA aprovechó la oportunidad para hacer una reingeniería y cambió todos los sistemas. Uno de los cambios, los dos cambios más grandes que se hicieron fueron el de pagar los alquileres en cuentas bancarias y el de sustituir la orden de compra por un plástico. Estamos conversando con Elisa Facio, presidente de ANDA. Enseguida retomamos la entrevista con Elisa Facio, presidente de ANDA. Nos interesa conocer un poco más a fondo cómo funcionan y cómo terminan incidiendo en la sociedad uruguaya algunos de estos servicios que en titulares hemos mencionado. Me interesa ver también cómo ha evolucionado
la cantidad de afiliados, ¿no? Porque decimos, tiene 85 años. ¿Estos 260.000 socios de hoy son el máximo? ¿O ha tenido épocas mejores, Anda? Lo dejamos para enseguida. Nuestra invitada de hoy, Elisa Facio, ingeniera en sistemas por la Universidad de la República, ingresó a Anda en 1998, en el departamento de informática, como Correcto. quedaba dicho recién. Allí estuvo hasta febrero de 2013. Después fue directora de crédito y gestión comercial, de marzo de 2013 a mayo 2015. Y en mayo de 2015 fue nombrada vicepresidente. Correcto. Un poco más tarde, octubre, llegó a la presidencia. Es la primera mujer presidente en la historia de Anda. ¿Esa huella femenina al frente ha implicado algún cambio, algún giro en esta institución? Bueno, creo que de alguna manera sí. Igual tengo que decir que yo no soy la primera mujer presidenta en la institución, pero no soy la primera mujer que estuvo en el Consejo Administrativo. Bueno. Cuando yo llegué, ya estaba en el Consejo Administrativo otra compañera, se llama Cecilia Casanova, y la gerente general de ANDA es mujer, desde febrero de 2015. O sea que somos unas Las mujeres cuantas. al poder en ANDA. Somos unas cuantas. En el caso tuyo se da además la otra condición, la de ingeniera de sistema. Entonces, bueno, esa combinación, ¿qué implica? Yo creo que esto me lo he preguntado muchas veces. El hecho de conocer los sistemas desde adentro. Yo empecé a trabajar en ANDA, te contaba, en esa oportunidad de la reingeniería que se hizo en el año 98, y eso me dio la oportunidad de conocer los procesos de la institución muy desde adentro, porque cuando uno va a desarrollar un sistema tiene que saber exactamente cómo funciona todo. Yo además siempre fui experta en el tema de requerimientos, o sea que siempre tuve mucho contacto con los usuarios para ver cuáles eran las necesidades, para ver cómo resolver los problemas. De hecho, eso es la razón por la que estudié ingeniería, para ver cómo resolver problemas. Entonces, eso me hizo tener un conocimiento muy profundo de los procesos de la institución. Y también me llevó a después estar en el área comercial. Y facilita saber mucho cómo funcionan las cosas desde adentro, porque de alguna manera uno sabe cómo puede moverse. Hay otra mujer en juego en ANDA, en la ANDA de los últimos años, y algunos oyentes preguntan por eso. Haber elegido a Natalia Oreiro como cara visible, ¿parece haber sido un acierto? Sí, sin duda. Sin duda, fue una idea brillante. Natalia está con nosotros desde 2010 y realmente es una profesional excelente, pero además ella tiene una inclinación por lo social muy marcada y un cariño por su público y bueno, también por nuestros socios realmente muy grande. Y lo demuestra cada vez que se presenta en alguna reunión o en alguna cosa. Ella nos ha acompañado en inauguraciones y es súper generosa con todos los socios. Parece claro que le ha dado aire fresco a la imagen de la marca, y juventud, y al mismo tiempo, entre comillas, fama, ¿no? Es un personaje muy conocido por todo el mundo, ¿no? Es increíble, increíble. La gente realmente la adora. Lo que tú decís de aire fresco, sin duda. Sin duda, porque bueno, ANDA es una organización que siempre tenía como el sello de los jubilados y las personas muy mayores. Y si bien nosotros tenemos una cantidad enorme de público de más años, en realidad hoy tenemos muchos socios muy jóvenes y Natalia es así, todo frescura, esa es la palabra que la define mejor. Seguimos conociendo más a fondo a ANDA en sus 85 años. Uno de los servicios es el de los créditos. El año pasado, ANDA concedió 3.600.000 créditos por 5.000 millones de pesos. Correcto. ¿Qué papel termina jugando ANDA en el mercado de créditos uruguayo? ¿Cómo lo describen ustedes? ANDA es un jugador importante en el mercado de créditos. No es el más importante, pero tiene su relevancia. A nosotros nos gusta mucho acompañar a la gente, pero no somos de las personas, digamos, no somos una organización como que incentive el consumo por el consumo mismo. Entonces ahí tenemos como mucho cuidado de no estar incitando a la gente a que tome créditos. Si nosotros tuviéramos una posición más agresiva,
tal vez con la masa social que tenemos tendríamos una porción del mercado mucho más grande. Pero no aspiramos a eso. Nosotros estamos para las necesidades o para cuando la gente nos busca. Digamos, no somos de incentivar el crédito por el crédito en sí mismo. Por otro lado, sí tenemos una tasa de interés muy baja y entonces son créditos bien convenientes. Cuando se menciona una tasa de interés muy baja, ¿se la compara con qué? 33% de tasa de interés, tasa efectiva anual, con las tasas que se manejan a nivel de, digamos, financieras del mercado. ¿Y en cuanto a requisitos para acceder a un crédito? Hay que ser socio. Sí. Y hay que pagar la cuota. Tenemos, a partir de la ley de inclusión financiera, una posibilidad de socio financiero. Pero para ser socio se necesita ser mayor de edad y tener un ingreso. ¿Y cómo se cobra después ese crédito? El crédito se cobra por retención en la gran mayoría de los casos. Digamos, la persona tiene que tener un ingreso fijo, o sea, un recibo de sueldo, un trabajo, y nosotros le descontamos, o sea, ANDA tiene la posibilidad de descontar del salario de los trabajadores o de los jubilados. ¿Pero con ANDA accede al crédito gente que de otra manera no lo tendría? Sí, con ANDA accede al crédito gente que de otra manera no lo tendría, o de repente ahora con otros actores que hay en el mercado lo tendría a costos mucho más altos. ¿Cómo ha venido evolucionando el crédito? El crédito ha venido evolucionando bien. El crédito creció mucho a partir de 2010 y como hasta 2014, por ahí. Ha habido una cantidad grande de modificaciones en la regulación. En 2010 nosotros empezamos a dar créditos en los cajeros automáticos. Eso fue otro de los cambios que se hizo. Y tuvimos una experiencia muy particular, y fue que en ese momento, cuando se hizo el acuerdo con Banred, se pensó que mucha de la gente que estaba yendo a la sucursal a sacar el crédito iba a dejar de ir a la sucursal y iba a ir al cajero. Y en realidad no pasó eso. Lo que pasó en 3 meses fue que en ese momento dábamos 22.000 créditos en efectivo en las sucursales, y a los 3 meses estábamos dando los mismos 22.000 en las sucursales y otros 22.000 en los cajeros. O sea, como que hubo como un corrimiento, o sea, una duplicación al facilitar el acceso. La accesibilidad en el tema del crédito es algo como que tiene mucho peso. Al facilitar el acceso tuvimos un crecimiento muy grande. Ese crecimiento se mantuvo más o menos hasta 2012, 2013, 2014. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios en la regulación. Ajá. Nosotros estamos regulados por el Banco Central como administradora de grandes activos, administradora de crédito de grandes activos. Y el Banco Central empezó como de alguna manera a ajustar una cantidad de cosas. Entonces nosotros categorizamos o previsionamos hasta ese momento según una normativa, y después de 2014 nos empezó a aplicar la normativa de los bancos. Ajá. Otra cosa que pasó es que nosotros siempre categorizamos según lo que las personas la calidad del pago con nosotros. O sea, si una persona a ANDA le paga bien, es categoría 1C. Pero a partir de 2014 tuvimos que empezar a categorizar cruzando con la central de riesgos del Banco Central. Entonces, si una persona le paga bien a ANDA, pero paga mal en el mercado, ANDA igual la tiene que categorizar mal. Y esas cosas incidieron en que los créditos se fueran como endureciendo, para decir de alguna manera. Entonces ahí como que hubo no una retracción, pero sí como un enlentecimiento del crecimiento del crédito. O sea, que el boom que se dio de 2010 a 2014 o 2015, como que se detuvo un poquito. Otro de los servicios, y quizás de los más conocidos de ANDA, es el de garantía de alquiler, ¿no? Sí. Vamos a recordar en qué consiste, cómo opera. El servicio de garantía de alquiler es el servicio más emblemático de la institución. Cuando uno dice ANDA, la gente dice garantía de alquiler. No es el servicio más grande, el servicio más grande sin duda es el de los créditos, pero sí es el más emblemático, sobre todo por lo que resuelve para las familias. O sea, tener la posibilidad de resolver la vivienda es algo muy valioso.
opera de esta manera. La persona, el inquilino, busca una propiedad, una finca, la que quiera alquilar, se presenta en ANDA, se tiene que hacer socio y presenta una solicitud de garantía. ANDA hace la inspección de la finca, tiene que ser un lugar adecuado para ser habitable y valida la capacidad de pago de la persona. El ingreso del inquilino tiene que cubrir con el 40% el alquiler, o sea, el alquiler no puede superar el 40% del ingreso de la persona. Lo que sí se puede es incorporar más de una persona en el alquiler. De repente, si es un matrimonio, bueno, las dos personas, o si alguien vive con sus padres, o puede salir una garantía a otra persona. O sea, sí se pueden acumular sueldos, pero siempre tiene que estar cubierto con el 40% del alquiler. Después que se concede el alquiler y se firma el contrato, digamos, ANDA le cobra por el mecanismo de la retención al inquilino, le paga al propietario. Se cobra una prima para cada parte. Pero en principio le paga al propietario. Le paga al propietario siempre. Pague o no pague el inquilino. Pague o no pague el inquilino. Esa es una tranquilidad para quien pone la vivienda en alquiler. No solamente le paga al propietario, sino que además ANDA hace todos los papeleos de los impuestos, los resguardos y la retención de IRPF, el pago de IRPF a la DGI, todos los papeleos de impuestos también los hacemos en ANDA. ¿Cómo se cubre de eventuales incumplimientos? Es la garantía de la evaluación de la concesión. En definitiva, cuando la persona no paga, si el inquilino no paga, ANDA además hace todas las gestiones de cobranza y hace todas las gestiones judiciales para el desalojo. ¿Pero ustedes no tienen un seguro, por ejemplo? No tenemos un seguro, es un seguro propio. En definitiva, es parte de esto que yo te decía hoy. Es una organización mutual, con la cuota de todos, se sostiene. ¿Y qué dice la las experiencia? necesidades. ¿Cómo les ha ido en cuanto a cumplimiento? Nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque la tasa de no pago en los alquileres es muy baja. No te olvides que nosotros cobramos a través del mecanismo de la retención y los alquileres tienen prioridad en la retención. Después de las retenciones judiciales entran los alquileres. O sea que en realidad la proporción de incumplimiento en esto es muy baja. 39.000 garantías de alquiler el año pasado, ¿no? Sí. Lo que implicó un crecimiento con respecto al año anterior, 6%. Sí, ahora estamos en más de 40.000. ¿Y sigue el máximo? Sí. ¿Van tocando máximos? Seguimos creciendo en garantías de alquiler. Ahí hubo un cambio importante hace como unos 10 años o capaz que un poco más, y es que se distribuyó. Antes se hacía básicamente acá en Montevideo, había una oficina, todos los alquileres venían acá. Ahora se está trabajando muchísimo ya en el interior y los alquileres se firman en todas las sucursales. Estamos tratando de conocer la variedad de servicios, el papel que juega ANDA en la sociedad uruguaya, y no nos va a dar el tiempo. Tenemos que saltear, algunos los hemos mencionado ya como títulos. Llegan al turismo, por ejemplo, ¿no? Ustedes juegan un papel en el turismo social. Tenemos un departamento de turismo y hacemos, como una agencia de viajes, digamos, dentro de la organización. Y lo más lindo, digamos, es que se hacen muchos paseos, se hacen muchas excursiones con socios y se genera ahí un vínculo muy lindo. Pero otro de los servicios importantes es el de la atención odontológica, ¿no? Correcto. ¿Cómo es la presencia, cómo es la demanda por este servicio? La demanda es importante. Si bien de repente, de los 260.000 socios no son todos los que se atienden en el servicio odontológico. Muchos porque a veces no saben, ahí tenemos como un problema de comunicación. A veces la gente que paga la cuota por la garantía de alquiler no sabe que tiene derecho al servicio odontológico. Pero el servicio odontológico es de primer nivel, hacemos todos los tratamientos odontológicos. Tenemos acá en Montevideo, en Casa Central, una clínica con 19 sillones y un sillón de cirugía, y hacemos, como te decía, todos los tratamientos, inclusive implantes. Y tenemos además otras 39 clínicas en sucursales, con lo que contamos con más de 80 sillones odontológicos en todo el país.
el servicio es de primerísimo nivel y una cosa que para mí es súper importante de resaltar y que nos enorgullece mucho es que es un servicio que apunta a la prevención. Hace muchos años, hace más de 20 años, el servicio y la odontología en el mundo, pero en particular en ANDA, era más de la extracción. La persona venía y tenía un problema en una pieza y se le extraía. Y ya hace más de 20 años que se trabaja en la prevención, en la conservar, digamos, la salud bucal, mantener la salud bucal lo mejor posible. Y en ese sentido se trabaja muchísimo en lo que es higiene, educación, y por supuesto con el beneficio que genera eso para la persona y bueno, para la sociedad. Para ir culminando, mencionamos temprano la cantidad de socios, 260.000, más de 260.000, pero eso implica que, como los familiares también tienen derecho, estamos hablando de una población atendida de 700.000, 800.000 personas. ¿Qué implica esto en la historia de ANDA? ¿ANDA fue más grande en otra época? Bueno, no, nunca fue más grande. Cuando yo o sea que con el correr de los años ANDA lo que hace es crecer. Sí, con el correr de los años se ha crecido. Para que tengas una referencia, cuando yo ingresé en el año 98, los socios eran unos 45.000. O sea, como que se fue creciendo. Impresionante el salto entonces en esos 20 años. Sí. Impresionante. Y bueno, te decía que tiene mucho que ver con el acceso, la accesibilidad. El hecho de tener la posibilidad de comprar con un plástico, de tomar dinero en efectivo de un cajero, sí. Todas esas cosas dan unas facilidades enormes que hace que realmente se genere este crecimiento, que en definitiva con la persona yendo al mostrador es como muy difícil porque se necesitaría un ejército para atender. Y entonces la última, rumbo a los 90 años, ¿qué va a pasar con ANDA? ¿Va a seguir creciendo? ¿De qué modo? ¿Qué planes tienen? Nosotros pensamos que sí, que ANDA va a seguir creciendo, va a seguir creciendo tal vez en socios de una manera más chiquita, o sea que el crecimiento no va a ser tan grande como fue de repente en la primera década del 2000, pero sobre todo en presencia, ¿no? A nosotros nos interesa mucho la cercanía con los socios, entonces un gran desafío que nos planteamos es, bueno, como ahora que todo tiende como a la automatización y todo se hace digital, no perder el contacto con el socio y no perder esa cercanía. Porque para nosotros el socio, o sea, el socio es el dueño de la organización. Uh-huh. Entonces, estar cerca, saber qué necesita, saber cómo los podemos acompañar es lo más importante. Y bueno, el desafío es ese, ¿no? O sea, automatizar para dar accesibilidad sin perder ese contacto humano, que en definitiva fue lo que creó la organización. Elisa Facio, presidente de ANDA. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias.